Hola, bienvenidas a la clase de Nutrición y Patologías Renales. La insuficiencia renal es un trastorno, ya sea parcial o completo, de la función renal, en la cual va a haber una incapacidad para excretar los productos de desecho nitrogenados y el agua. Según la forma de aparición y el tiempo en el que está establecida, puede ser aguda o crónica. Algunas funciones del riñón, como para repasarlas, están en el recuadro. La insuficiencia renal aguda, como su nombre lo indica, es una reducción brusca, súbita, ocurre de repente, respecto de la tasa de filtrado glomerular, que va a llevar a una disminución en la capacidad de excreción de los metabolitos nitrogenados. Por lo general son individuos que tienen una función renal previa normal y es secundaria a determinadas patologías o causas. Según el origen de la insuficiencia, puede ser prerrenal, es decir, que haya alguna alteración en la perfusión sanguínea, ya sea por un shock hipovolémico o por una deshidratación severa a consecuencia de alguna diarrea o vómitos. Puede ser intrínseca o parenquimatosa o renal, por alguna lesión o algún daño propio del riñón, o posrenal, por obstrucción del flujo urinario, ¿sí? Que haya algún problema en los uréteres que impidan, la eliminación de la orina. La acumulación de productos del catabolismo nitrogenado en sangre se llama hiperazoemia y cursa a la insuficiencia renal aguda con desequilibrio hidroelectrolítico y cambios en la diuresis. Es un proceso dinámico, esto quiere decir que las necesidades nutricionales van variando y se requiere un tratamiento individualizado. La prescripción dietoterápica va a depender de la causa que dé origen a esta insuficiencia renal aguda, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber causas en donde haya hipercatabolismo proteico, como puede ser tras una sepsis, alguna situación traumática o falla multiorgánica, en la cual va a ser importante tener como objetivos nutricionales evitar una malnutrición calórico-proteica o evitar, que progrese, y se va a requerir soporte nutricional. En cambio, puede haber una causa en donde no haya hipercatabolismo proteico, que puede ser la de alguna generada por deshidratación o alguna causa que se pueda resolver rápidamente, en donde se requiera más que nada corregir los electrolitos en sangre, el medio interno y reponer líquidos. Con lo cual, los objetivos van a ser contribuir a controlar el aumento en sangre de catabolitos nitrogenados, potasio, fósforo, urea, amonio, los que sean, favorecer un balance hidroelectrolítico óptimo como para prevenir edemas y controlar la presión arterial, y preservar el estado nutricional asegurando aportes adecuados de energía y de proteínas. Respecto de la prescripción, se va a tratar de un plan de alimentación controlado en proteínas, sodio, potasio y líquidos. Y recordemos que la insuficiencia renal aguda es bastante dinámica, ¿sí? Por eso hay dos fases y dependiendo de la fase en la cual se encuentre el paciente, vamos a tener en cuenta determinados requerimientos. Siempre es importante recordar que los cálculos de calorías se van a hacer en base al peso habitual, porque el peso actual puede estar alterado por edemas. Entonces, la energía va a depender si el paciente está en un estado, de metabolismo normal o hipercatabolismo, que en este último caso los requerimientos de energía van a ser de los más altos. Respecto de los líquidos, en la fase oligúrica hay un mayor control porque como el paciente no orina, la idea no es sobrehidratarlo, con lo cual se van a contemplar las pérdidas sensibles de 500 mililitros aproximadamente, más las pérdidas que puedan haber ya sea por orina o extrarrenales. En el caso de la fase diurética o poliúrica, en la cual el paciente ya recupera su diuresis, la idea es evitar la deshidratación y reponer las pérdidas. Respecto de las proteínas, se va a hacer un aporte superior si el paciente está hipercatabólico. Y respecto del sodio y del potasio, se van a controlar en la fase oligúrica, porque puede haber, al haber una menor diuresis, una retención de ellos o un aumento en plasma de ellos, y por lo tanto hay que controlar el aporte, no así en la fase diurética o poliúrica. Y respecto del fósforo, se va a restringir según valores en plasma. Es importante tener en cuenta que si el paciente está catabólico, puede haber un aumento de la resistencia a la insulina, de la gluconeogénesis, entonces lo importante es controlar el aporte y la calidad de los hidratos, tratando de que sean sobre todo complejos.
Respecto de la insuficiencia renal crónica, que es la más común, la insuficiencia o la enfermedad renal crónica es una patología en la cual hay una alteración en la estructura o en el funcionamiento de los riñones durante por lo menos 3 meses y con implicancias para la salud. Es una patología que se instala lentamente en el paciente, es progresiva y es irreversible también, ¿sí? Con lo cual el filtrado glomerular puede ir disminuyendo hasta un mínimo incompatible con el mantenimiento del equilibrio interno. Entonces el paciente en muchos casos progresa hacia una terapia renal sustitutiva, que es lo que conocemos con el nombre de diálisis, o incluso en otros casos puede terminar en una necesidad de trasplante renal. Esta entidad, esta patología, se caracteriza por presentar alteraciones en las concentraciones en sangre de lo que es urea y creatinina, que son los dos parámetros que uno observa al evaluar la función renal, la hormona paratormona, la vitamina D, el bicarbonato y sobre todo ciertos electrolitos como calcio, fósforo, potasio y el ácido úrico también. Es decir, el riñón no puede excretar los productos de desecho nitrogenados y van a aumentar en sangre. Algunas de las causas de la enfermedad renal crónica son la hipertensión arterial, que contribuye en un 20% de las causas de esta patología, la diabetes, que también, la mitad de los enfermos renales crónicos son diabéticos, es un porcentaje bastante alto. Otra de las causas son glomerulonefritis crónica, poliquitosis renal, pielonefritis crónica, litiasis renal, aterosclerosis y colagenopatías. Siempre cuando hablamos de enfermedad renal crónica no nos tenemos que olvidar que el índice de filtrado glomerular normal es de 120 mililitros por minuto, también conocido como clearance de creatinina. Vamos a ver que en enfermedad renal crónica disminuye bastante. Dentro de los criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica se encuentra el índice de filtrado glomerular por debajo de los 60 mililitros por minuto y la presencia de un indicador de daño renal, ya sea albuminuria elevada, alteraciones en el sedimento, alteraciones histológicas, electrolíticas o el antecedente de haber tenido un trasplante renal. Este cuadro consiste en la clasificación de la enfermedad renal crónica que hace las guías KDOQI, que son unas guías de manejo de enfermedad renal, en el cual clasifica los distintos estadios, son 6 estadios, de acuerdo al valor de filtrado glomerular. Recordemos que puede haber un daño renal en los primeros estadios, sobre todo con filtrado glomerular normal o levemente disminuido, ¿sí? El deterioro mayor aparece alrededor del estadio 3, donde ya el filtrado glomerular está por debajo de los 60 mililitros por minuto, siendo el estadio más grave el de falla renal, en el cual el paciente ya tiene que acceder a diálisis como para mantener la homeostasis del medio interno. La medición del filtrado glomerular suele aparecer en el laboratorio con el sinónimo de clearance de creatinina. Si en el laboratorio no aparece calculado el filtrado glomerular, nosotros lo podemos estimar mediante dos ecuaciones. Una de ellas es la ecuación de Cockcroft-Gault, que según cada sexo va a variar, pero utiliza la edad, el peso y la creatinina plasmática. Y también encontramos la ecuación MDRD, que también utiliza creatinina plasmática y edad, pero en este caso no utiliza el peso, y si el paciente es femenino, la paciente, se va a multiplicar ese valor obtenido, creatinina por 186 por edad, por 0,742. Existen varias alteraciones en la enfermedad renal crónica en este tipo de pacientes. Uno de ellos son los trastornos hidroelectrolíticos. Como vimos, el riñón no es capaz de concentrar la orina, por lo tanto puede haber una intoxicación acuosa, puede haber una acumulación de sodio con la consiguiente generación de edemas, aumento de peso, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. También existe la uremia crónica, que al no ser eliminada, la urea, tiene que ser eliminada, no tiene otra funcionalidad en el organismo, y su retención provoca náuseas, alteraciones en el gusto, anorexia, vómitos,
con lo cual el paciente ya de por sí tiene bastante comprometido el estado nutricional y esto puede empeorarlo. También existe la acidosis metabólica, ya que hay un hipercatabolismo proteico y la degradación de proteínas genera un exceso de hidrogeniones que no se pueden excretar. También existe anemia crónica por una disminución en la síntesis de la eritropoyetina. Hay una osteodistrofia renal producida por una alteración en el metabolismo del fósforo, del calcio y de la vitamina D. La hormona paratormona está aumentada en este tipo de pacientes, que esta hormona se encarga de extraer el calcio propio de los huesos para mantener la calcemia en condiciones normales. Pero como hay poco nivel de vitamina D en sangre, ya que los riñones al funcionar mal no la pueden fabricar en forma normal, la vitamina D no va a inhibir al exceso de paratormona, es decir, que esta hormona va a seguir circulando y va a seguir extrayendo calcio de los huesos, con lo cual estos huesos se van a ir deteriorando, van a ser más débiles, más tendientes a las fracturas, con lo cual es un problema bastante grave en este tipo de pacientes. Y el exceso, por un lado, del fósforo, que va a ser retenido en el cuerpo, y el exceso de calcio, porque como recordemos, como la paratormona está tan estimulada, va a seguir sacando calcio de los huesos y aumentándolo en sangre. Al estar estos dos minerales aumentados en sangre, se van a formar complejos, fosfato de calcio, que se pueden depositar en los tejidos blandos y generar calcificaciones. Bien, respecto del estado nutricional, como vimos, hay anorexia, el paciente va a tener que ser sometido a algunas dietas restrictivas, ya sea en fósforo, en sodio, en proteínas, en algunos casos en potasio. Son pacientes que, por lo general, como tienen patologías de base crónicas, ya sea hipertensión, diabetes, dislipemia, suelen tomar bastante medicación, y son pacientes que, al ser crónicos, suelen estar angustiados, suelen tener un bajo estado de ánimo, y eso hace que también tengan más anorexia y no puedan, cumplir con el tratamiento en forma adecuada. Bien, los objetivos del tratamiento nutricional van a ser, en este tipo de pacientes, contribuir a retrasar la evolución de la insuficiencia renal crónica y tratar de, paliar las complicaciones, mantener un estado nutricional óptimo, asegurando la ingesta de todos los nutrientes esenciales, prevenir la desnutrición y preservar la masa magra, mantener o lograr un peso saludable. Recordemos que hay muchos pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, y esto no es bueno para la evolución de la enfermedad renal. Reducir sobre todo la concentración plasmática de los metabolitos nitrogenados, favorecer un balance hidroelectrolítico óptimo para disminuir o prevenir la aparición de edemas, contribuir a controlar la presión arterial, reducir la hiperfosfatemia y prevenir la osteodistrofia renal, mejorar la calidad de vida. Y hablamos de tratamiento conservador en aquellos pacientes que tienen un deterioro de el filtrado glomerular, pero que aún no han ingresado en diálisis. En este tipo de pacientes, el plan de alimentación tiene que ser controlado en energía, proteínas, sodio, potasio, fósforo, calcio y líquidos. Bueno, ¿y qué peso se va a utilizar para calcular los requerimientos nutricionales? Esto va a depender en base al estado nutricional del paciente. Es decir, si el paciente está desnutrido, se va a tratar de utilizar un peso ideal o un peso habitual o usual en el paciente como para intentar llegar o volver a ese peso. Si el estado nutricional es normal, se va a usar el peso actual, pero siempre que sea seco, es decir, libre de edemas. Y en cambio, si el paciente tiene algún tipo de exceso de peso, se va a utilizar el peso ideal corregido. Bien, respecto del estado nutricional, si es normal, la idea es utilizar entre 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso por día en aquellos pacientes que sean mayores, añosos, o en aquellos también con sobrepeso o obesidad se va a utilizar 30 a 35 kilocalorías, o en aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica leve que no van a tener un catabolismo tan acentuado, entonces los requerimientos van a ser menores.
Respecto de pacientes que ya tengan un compromiso más grave del estado nutricional o pérdida de peso grave, o pacientes jóvenes, se va a utilizar entre 40 a 45 kilocalorías por los kilos en base al peso que dijimos antes, ¿no? Según el estado nutricional. Para el tratamiento de conservador, los requerimientos nutricionales son los siguientes. Respecto de los hidratos de carbono y grasas, la distribución, la cantidad de BCT va a ser como venimos manejando en prevención cardiovascular y diabetes, con la salvedad de que respecto de los hidratos de carbono se traten de aportar aquellos alimentos que sean mayor fuente de almidones y que no tengan tanto contenido de proteínas, como por ejemplo los amasados, que además aportan muchísimo sodio. Entonces, la idea es tratar de aportar hortalizas C, féculas, arroz, que tienen menor contenido proteico. Respecto de las proteínas, el control proteico comienza en el estadio 3 y se trata de aportar entre 0,6 a 0,8 gramos por kilo de peso por día, como para mantener un balance neutro y las reservas proteicas corporales. En estadios 4 y 5 sin diálisis se trata de restringir un poquito más en lo posible, 0,6 gramos por kilo por día. Y en pacientes que tienen enfermedad renal crónica por diabetes, se trata de aportar un poquito más, entre 0,8 y 1 gramo por kilo por día, porque ya hay un desgaste proteico energético. Son pacientes que pueden tener un compromiso del estado nutricional y se trata de evitar ese deterioro. En pacientes con proteinuria en rango nefrótico, es decir, que pierden algunas proteínas por orina, se aporta igual que como en diabetes, 0,8 a 1. La fibra se va a tratar de aportar porque pensemos que, si bien va a haber restricción de algunos alimentos fuente de fibra, como porque también son fuente de potasio, hay que evitar la constipación, ya que en estadios finales, digamos, el potasio se va a eliminar por materia fecal, entonces lo importante es estimular ese hábito evacuatorio como para que no se retenga en el cuerpo el potasio. Respecto del sodio, vamos a tratar de manejarlo según presión arterial, según el peso corporal del paciente, ver si está reteniendo líquidos, vamos a ajustar un poco más el sodio, pero por lo general se recomienda aportar entre 1800 a 2500 miligramos por día. Como dice la diapo, vamos a tratar de restringir más en aquellos hipertensos o con una insuficiencia cardíaca. Respecto del potasio, va a haber una mayor restricción cuando más avanzada esté la enfermedad. ¿Por qué? Porque, digamos, la potasemia va a estar controlada hasta tanto el filtrado glomerular disminuya a 10 mililitros por minuto. Es decir, hasta ese entonces el cuerpo trata de compensarlo. Cuando el filtrado cae por debajo de 10, ya es mucho más difícil manejarlo y ahí se va a hacer una restricción de entre 2.000 a 4.000 miligramos por día, o el equivalente a tener una diuresis inferior a 1 litro. Respecto del fósforo, el cuerpo también puede manejarlo hasta niveles de filtrado glomerular de entre 10 a 15 mililitros por minuto, pero las guías Kadoki recomiendan igual en forma preventiva restringirlo a 800 a 1000 miligramos por día a partir del estadio 3. Respecto del calcio también se sugiere no superar el aporte de 2000 miligramos por día a partir de ese estadio entre ingesta y quelantes, como para no generar calcificaciones en los tejidos blandos. Respecto de los líquidos, también no se van a restringir hasta un estadio avanzado. Sin embargo, también hay que evaluar el peso corporal, la tensión arterial, si está elevado el peso, si vemos que hay retención de líquidos o que la tensión arterial está elevada o la diuresis está muy disminuida, vamos a controlarlo. Y respecto de los micronutrientes, las vitaminas hidrosolubles pueden estar en déficit porque, como vimos, se restringen frutas y hortalizas. Y también puede hacerse necesario el aporte o la suplementación de hierro por este déficit de la eritropoyetina que se encarga de la síntesis de glóbulos rojos. Algunos beneficios del control proteico son, por ejemplo, el retraso en la progresión de la enfermedad renal crónica, genera una menor proteinuria si aportamos menos cantidad de proteínas, una menor sobrecarga para el riñón y por ende al catabolizarse menos proteínas
una menor producción de hidrogeniones y de carga ácida. Cuando restringimos alimentos fuente de proteína, también estamos restringiendo alimentos fuente de fósforo, porque comparten, digamos, la misma fuente. Se mejora la resistencia a la insulina, se genera una menor vasodilatación de lo que es la arteriola aferente y por ende una menor presión dentro del glomérulo y se tiene un efecto antioxidante. Si comparamos las proteínas de origen animal con las de origen vegetal, las proteínas de origen animal tienen como ventaja que son completas, contienen todos los aminoácidos esenciales, pero también aportan mayor cantidad de desechos nitrogenados y generan una mayor hiperfiltración en el glomérulo. En cambio, las proteínas de origen vegetal podríamos considerar como ventajas que generan una menor hiperfiltración, una menor proteinuria y además son alimentos que por lo general tienen un bajo aporte de sodio y de grasa, pero la desventaja de los vegetales es que a su vez van a ser fuente de potasio y de fósforo, sobre todo de potasio, tienen una menor tolerancia gastrointestinal y son menos digeribles. En este cuadro vemos reflejado lo que hablábamos recién, que a mayor cantidad de proteínas aportadas en la dieta va a haber un mayor aporte de fósforo. Lo importante es tratar de evitar un exceso en el aporte de fósforo, pero sin descuidar la ingesta proteica, porque recordemos que son pacientes que tienen ya un riesgo de desnutrición o una desnutrición ya instalada. Entonces las guías Kadoki lo que recomiendan es que en los alimentos aportados se cumpla una relación de fósforo, proteínas de 10 a 12 miligramos de fósforo por cada gramo de proteína aportado. En este cuadro vemos la relación miligramo de fósforo por gramo de proteína de alto valor biológico y como ustedes pueden ver, los lácteos en general tienen una alta relación miligramo fósforo de proteína, por lo tanto no es lo más recomendable para utilizar o por lo menos dar en exceso. En cambio, las carnes en general, la clara de huevo, tienen una mejor relación miligramos de fósforo, gramos de proteína. Entre 10, 12, la clara tiene un poco menos, pero bueno, se cumple lo que recomiendan las guías Kadoki. Bien, si queremos controlar la ingesta de fósforo, recordemos, los alimentos que tienen gran contenido de proteína suelen tener también gran contenido de fósforo. Como vemos acá, los cereales integrales, las legumbres, las frutas secas y semillas, lo que son fiambres y embutidos, vísceras y mariscos tienen bastante contenido de fósforo y hay que tratar de evitarlos. El chocolate también, el dulce de leche, las bebidas cola, el salvado de avena. Igualmente hay que evaluar siempre el consumo habitual y las porciones consumidas de estos alimentos. Recordemos que cuando hacemos control proteico ya estamos manejando la restricción en parte de este metabolito. Y hay que tener cuidado con el queso porque además de tener mucho fósforo tiene gran aporte de sodio sobre todo y de proteínas. Tal vez una buena manera de controlar el tamaño de la porción es utilizar queso de máquina que ya viene feteado y no hay, digamos, errores en el cálculo de la porción cuando uno se lo corta a sí mismo o se sirve. Respecto del control de la ingesta de fósforo, no hay que olvidarse del origen del fósforo en los alimentos. ¿Por qué? Porque el fósforo orgánico, es decir, el que está presente en alimentos de origen animal o vegetal o en los cereales, se absorbe en forma menor que el fósforo oculto que aparece en alimentos industrializados. Entonces es importante tener en cuenta esta fuente de fósforo porque no suele aparecer detallada en los rótulos, por eso se lo llama fósforo oculto, y forma parte de conservantes en lo que son carnes procesadas, congeladas, barras de cereal, aderezos o las bebidas tipo Coca-Cola. Entonces es una fuente importante y no hay que subestimarla. Cuando hablamos del control de la ingesta de potasio, hay muchos alimentos que también son fuente de fósforo, con lo cual al hacer una restricción o recomendar disminuir el consumo, vamos a estar tratando de manejar ambos minerales. En el caso de la ingesta de potasio, también las frutas desecadas son fuente de este mineral y la yerba mate también se habla de que tiene cierta incidencia. De todos modos, siempre hay que evaluar el consumo habitual y la porción, recordemos esto es importante. Y además, las frutas y hortalizas suelen ser una fuente muy importante de potasio
por lo cual hay que tratar de evitar el consumo de las que tienen un alto contenido, que por lo general son papa, batata, banana, palta, tomate, remolacha, zanahoria, acelga y espinaca, el mango, el kiwi. Los cítricos en general suelen tener un gran contenido, no todos, pero bueno, como para tener en cuenta. Y se suele utilizar un punto de corte para hortalizas y frutas de tratar de limitar la porción a aquellas que tienen un menor contenido de 250 miligramos de potasio. Es decir, estas se pueden tratar de consumir más libremente, entre comillas, y el resto hay que tratar como de evitarlas o consumirlas muy esporádicamente. En este cuadro vemos más específicamente lo que veníamos hablando. Es importante no hacer restricciones innecesarias o no obsesionar al paciente con estos alimentos fuente. Recordemos también que depende de la porción y que van a haber técnicas que ahora vamos a ver que ayudan a disminuir un poco el contenido de potasio en este tipo de alimentos. Tenemos que tener en cuenta que como el potasio es un catión hidrosoluble, se va a reducir su contenido por un método que se llama lixiviación, que ahora vamos a ver, entre un 30 y un 40%, y tener en cuenta también que las tablas tienen el contenido de potasio en un peso neto crudo. Entonces, en aquellas hortalizas que vamos a consumir cocidas, como por ejemplo la papa y la batata, o también alguna selga cocida, el contenido ese va a ser menor. Entonces, a veces no tenemos que sobreestimar el aporte que estamos haciendo o tener en cuenta que va a disminuir, por lo menos con la cocción. Y también, como les decía antes, considerar la porción y consumo habitual. No es lo mismo un alimento que se consuma todos los días a que se consuma esporádicamente. No hay que hacer restricciones innecesarias porque ya son pacientes que de por sí tienen que restringir bastantes alimentos. Y esto puede deteriorar su anorexia y su estado nutricional deteriorado, como habíamos visto. Bien, la lixiviación o dialización consiste en dejar en remojo las hortalizas, ya sea crudas o congeladas, durante por lo menos 2 horas previas a la cocción. Se puede dejar mucho más tiempo. Lo que se hace es, digamos, lavar y pelar las hortalizas, cortarlas en rodajas, enjuagarlas en agua, dejarlas en remojo, ir cambiando esa agua de remojo cada tanto. Lo importante siempre es cocinarlas en un agua que no sea la que se usó para el remojo, como para descartar todo el potasio que se pueda, y no consumir esa agua de cocción. Pero bueno, cuanto más remojo o más recambio de agua haya, va a ser mejor porque se extrae más cantidad de potasio. Bien, ahora vamos a ver terapias sustitutivas de la función renal, lo que se llama diálisis. Bueno, la diálisis se da cuando ya el filtrado glomerular está muy bajito, por debajo de los 15 mililitros por minuto, y hay un daño renal que es irreversible. Y es un sistema de depuración extrarrenal de la sangre que solo viene a reemplazar la función excretora del riñón, no así las funciones endocrinas. Tenemos 2 tipos de diálisis, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis, digamos, utiliza una membrana externa al organismo para dializarse. El paciente se va a conectar a través de un catéter a alguna de las arterias y va a hacer un recambio de los productos de desecho con esta máquina en sesiones que por lo general son 3 veces por semana y duran 4 horas cada vez. Y en cambio la diálisis peritoneal se utiliza la membrana peritoneal como para hacer este recambio, esta depuración. La diálisis peritoneal puede ser continua o DPCA porque es diálisis peritoneal continua ambulatoria, en la cual no se requiere de la utilización de una máquina y el paciente se va haciendo entre 4 a 5 cambios por día de esa bolsa de diálisis peritoneal que ven ahí en la imagen. Se la deja un tiempo, dejando que haga un recambio y se lo va a drenar. En cambio, la diálisis cíclica nocturna o DPA, porque es diálisis peritoneal automatizada, se llama así porque utiliza una máquina. Y el paciente se conecta por la noche, por lo general, durante 8 o 10 horas, dependiendo, y tiene un menor riesgo de infección y el paciente, digamos, está más tranquilo para hacer el resto de sus actividades diarias durante el día.
La diálisis en sí ya es un proceso catabólico porque supone la pérdida de nutrientes a través de este procedimiento. Entre un 40 y un 70% de los pacientes en diálisis tienen desgaste proteico energético, se pierden proteínas, vitaminas y glucosa por este procedimiento. Y respecto de la glucosa, no nos olvidemos que es una sustancia que se utiliza por ser osmóticamente activa para ayudar a drenar ese exceso de líquidos y catabolitos, con lo cual el exceso de glucosa estimula la liberación de insulina y hace que haya una mayor síntesis de triglicéridos, de VLDL, y también genera hiperglucemias, aumento de peso. Entonces también es otra de las cuestiones que no nos tenemos que olvidar. Y hay una alteración en las lipasas proteicas tisulares y un déficit de carnitina, con lo cual el metabolismo de los lípidos está alterado. Los requerimientos nutricionales van a estar aumentados por todos estos motivos. Las calorías a utilizar van a variar según el estado nutricional. Por lo general se utilizan entre 30 a 35 kilocalorías por kilo de peso ideal, según la edad, el estado nutricional y el nivel de actividad física, y ese requerimiento va a ser un poco mayor en el caso de pacientes desnutridos, diabéticos con pérdida de peso grave o inflamados, entre 40 a 45 kilocalorías por kilo de peso ideal. Se utiliza el peso ideal ya que estos pacientes pueden tener mucho edema y el peso actual puede estar alterado por este motivo. Siempre un IMC de 23 va a estar asociado a una menor morbimortalidad, y tenemos que tener en cuenta que en diálisis peritoneal hay un porcentaje de la glucosa presente en ese líquido dializado que se va a absorber, ¿sí? En diálisis peritoneal continua ambulatoria la absorción es mayor, entre un 60 y un 80%, y en diálisis peritoneal automatizada, que es la nocturna, la absorción va a ser un poquito menor, 50%. Cada gramo de dextrosa, de esta glucosa, va a aportar 3,4 calorías, entonces el requerimiento total que uno obtenga va a tener que descontar estas calorías aportadas por la dextrosa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al tener el paciente este volumen aumentado en peritoneo, puede alterar sus ganas de comer, puede predisponer a tener una mayor saciedad precoz. Entonces lo importante quizás es darle de comer al paciente luego de haberse drenado ese líquido peritoneal, como para tener un mayor volumen disponible a la hora de hacer la ingesta. Tenemos que tener en cuenta también que por más que el paciente absorba cierta glucosa procedente del líquido dializado, esto no lo exime de que cubra sus requerimientos nutricionales, por todo lo que vinimos hablando. Bien, acá hay distintos tipos de bolsas, va a variar según el color por la concentración de glucosa. En consonancia con lo que veníamos hablando, los hidratos de carbono deberían ser sobre todo complejos en un 35%. Recordemos que la distribución es similar a lo que venimos manejando, pero haciendo hincapié en que sean de predominio complejos y limitar los hidratos simples a los que provengan de frutas, vegetales y algún que otro azúcar agregado, pero en forma esporádica. Seguimos recomendando el aporte de fibra para evitar la constipación y la distribución de las grasas como hasta ahora. Respecto de las proteínas, las pérdidas de aminoácidos y péptidos por estos métodos son bastante importantes, ¿sí? Sobre todo en diálisis peritoneal, con lo cual la recomendación va a ser mayor que para tratamiento conservador, entre 1 a 1,2 gramos por kilo de peso ideal por día en hemodiálisis, subiéndolo hasta 1,4 si el paciente está desnutrido, y en diálisis peritoneal se pueden aportar entre 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso ideal, sobre todo si hay peritonitis, las pérdidas proteicas ahí son mayores. Como ven, en estos métodos restringimos menos proteínas que en el tratamiento conservador. Respecto del sodio, en hemodiálisis, como el paciente no se dializa todos los días, va a haber que tener una mayor restricción, ¿sí? No más de 2.400 miligramos por día, evaluando la presión arterial, la ganancia de peso interdialítica, que no debería ser mayor a 2,5 kilos o el equivalente a 4 a 4,5% del peso, evaluar la diuresis, si hay diuresis residual o no. Y en diálisis peritoneal, la restricción de sodio sí se puede tener más en cuenta en la diálisis peritoneal automatizada, porque puede haber riesgo de hipernatremia, pero en diálisis peritoneal continua ambulatoria, por lo general,
se aportan entre 3 a 4 gramos por día, teniendo también en cuenta siempre el peso, la tensión arterial y la presencia o no de edemas. Respecto del potasio, en hemodiálisis la restricción es un poquito mayor, entre 2 a 2,7 gramos por día. Y en diálisis peritoneal, como la depuración es mayor, es diaria, recordemos, no se restringe. Se pueden dar entre 3 a 4 gramos por día. Respecto del fósforo, sí, la recomendación es igual que para tratamiento conservador, entre 800 a 1000 miligramos por día, y se van a usar captores o quelantes del fósforo como para reducir la absorción intestinal con las comidas. Respecto del calcio, la idea no es superar el aporte de 2000 miligramos por día. Tengamos en cuenta que algunos quelantes tienen calcio también, pero sin embargo, si hay hipocalcemia, se pueden utilizar suplementos, pero lejos de las comidas, ¿sí? Respecto de los líquidos, en hemodiálisis la restricción es un poco más severa también, porque suele haber anuria o oliguria, es decir, el paciente no orina casi nada o nada. Entonces, lo que se va a hacer es reponer las pérdidas, entre 500 y 700 mililitros más la diuresis, no más de 1 litro. Y en diálisis peritoneal se puede permitir un poquitito más de volumen de líquidos, siempre teniendo en cuenta no beber más de lo eliminado. Respecto de vitaminas y minerales, puede haber ciertos déficits, sobre todo de las vitaminas hidrosolubles, de la vitamina D y del hierro, como vimos con tratamiento conservador, y puede ser necesario suplementar selenio y zinc en casos de deficiencia y evaluar la suplementación de vitaminas del complejo B según los valores que estén en plasma. Algunas estrategias para disminuir la sed, como vimos que está tan restringido el aporte de líquidos, pueden ser cepillarse los dientes con frecuencia, hacerse buches con agua fría, beber líquidos fríos porque calman más la sensación de sed, masticar chicles sin azúcar para aumentar la sensación de salivación, agregar jugo de limón al agua, algunas gotas, y no excederse del consumo de sodio recomendado y distribuir la sal que hayamos permitido al paciente a lo largo del día. Es importante no excederse en el consumo de sodio para no generar una mayor sensación de sed. Entendemos que a veces las comidas con poca sal son poco gustosas de comer, poco sabrosas, pero bueno, hay que ver qué estrategias vamos a utilizar como para aumentar el sabor de las comidas. En el siguiente cuadro hay algunas estrategias para realzar el sabor de los alimentos, pero siempre se va a tratar de hacer como en hipertensión, sugerir el uso de otros condimentos permitidos, formas de cocción en seco, utilizar salsas caseras hechas como la vinagreta o salsa criolla, o hervir algunas pastas o arroz con agua condimentada con quizás cebolla, puerro, ajo, etc. Respecto de los quelantes del fósforo, disminuyen la absorción en un 40%. Esto es un cuadro como para que tengan en cuenta algunos que existan en el mercado. Existen quelantes a base de calcio, como el carbonato de calcio y el acetato de calcio. Y para que tengan su efecto quelante se deben tomar unos minutos antes o durante las comidas, pero si se lo quiere utilizar como suplemento de calcio se debe consumir alejado de las comidas como para que se absorba bien. Los quelantes a base de aluminio se usan poquito porque se ha visto que pueden generar toxicidad. Y en el mercado el último quelante que ha salido es el carbonato de sebelamer, que no tiene ni calcio ni aluminio, con lo cual puede ser importante para evitar las calcificaciones de los tejidos. Disminuye el LDL en sangre y algunos marcadores de la inflamación, pero es costoso, puede generar malestar gastrointestinal, viene en sobres o en comprimidos, y va a darse la recomendación según los niveles de fósforo en sangre, ¿sí? Pero se puede dar algún sobre por día o 2 sobres por día en el caso de que la fosfatemia sea mayor. En el siguiente cuadro hay algunos valores de laboratorio en sangre esperables para pacientes con enfermedad renal, pero lo importante que veamos es que la urea es un indicador de la ingesta proteica y la creatinina en sí de la función renal. Con lo cual, si la urea está muy elevada, por arriba del 50 miligramos por decilitro, podemos estar hablando de que el paciente tiene una mayor ingesta proteica de la recomendada.
Y aquí también en este último cuadro vemos la diuresis normal, ¿sí? Se considera normal cuando es de 1500 mililitros día y ya se habla de oliguria cuando está por debajo de ese valor, siendo oligoanuria y anuria cuando van descendiendo los valores respectivamente. Dos causas de la urea alta puede ser un alto consumo de carnes y por otro lado un bajo consumo de líquidos también. Bien, ahora vamos a pasar a trasplante renal. El trasplante renal le ofrece una mejor calidad de vida y una mejor expectativa a aquellos pacientes que ya están con enfermedad renal en fase terminal. En nuestro país el riñón es el órgano más trasplantado y puede provenir de un donante fallecido o una persona viva, ¿sí? Si la persona que dona el riñón está viva, hay más chances de que el trasplante tenga éxito, ya que el órgano estuvo menos tiempo con isquemia y además la persona se supone que se hizo todos los estudios como para ver el buen funcionamiento del órgano y la compatibilidad en la persona que lo recibe. Bien, anteriormente, luego de los primeros años del trasplante había mucho riesgo de infección, ¿sí? Pensemos que es un órgano ajeno al huésped, pero desde los años 80 toda la terapia inmunosupresora mejoró notoriamente el éxito del trasplante y disminuyó la prevalencia del rechazo agudo, ¿sí? Los pacientes trasplantados reciben drogas inmunosupresoras justamente para prevenir y tratar el rechazo agudo y evitar que el riñón trasplantado se vaya lesionando y pierda su funcionalidad en el tiempo. Porque existe una pérdida del trasplante renal, la primera causa es una nefropatía crónica del injerto, es decir, que se vaya lesionando, como vimos, el riñón trasplantado. Y la segunda causa de la pérdida del trasplante renal, bueno, es la muerte del paciente con riñón funcionante. Son las principales causas luego del primer año del trasplante de pérdida justamente del riñón trasplantado. Bien, la nefropatía crónica del injerto consiste en que haya una disminución lenta y progresiva de la función renal con un desarrollo de la atrofia tubular y fibrosis intersticial. Hay una prevalencia del 90% a los 10 años de haberse realizado el trasplante y hay distintas causas, entre ellas algunos factores inmunológicos, es decir, no se reconoce como propio del órgano y se va lesionando, y no inmunológicos. Bien, algunos factores inmunológicos, como vimos, tienen que ver con el grado de compatibilidad entre el donante y el receptor, alguna crisis de rechazo aguda, o que la inmunosupresión haya sido subóptima, y factores no inmunológicos, y en los que nosotras vamos a trabajar, tienen que ver con distintos de ellos, la edad, el tipo de donante, la isquemia o no que haya pasado el paciente donante, pero también sobre todo los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, dislipemia, resistencia a la insulina y diabetes y tabaquismo. La muerte con riñón funcionante se puede dar por distintas causas. Enfermedad cardiovascular, que es la mayor causa de muerte en este tipo de pacientes, seguida de infecciones, cáncer y otras. Pero la mortalidad por enfermedad cardiovascular va en aumento y las principales causas, como vimos, son el estilo de vida, son pacientes que pueden estar con un exceso de peso o escasa actividad física, la dieta y factores aterogénicos como dislipemia, diabetes, hipertensión y tabaquismo. El tratamiento nutricional va a depender de las etapas de tratamiento justamente. En la primera etapa pretrasplante es importante hacer una valoración del estado nutricional y lograr el descenso de peso si el paciente está excedido por todo lo que vinimos viendo. En la segunda etapa de postrasplante inmediato, que abarca desde la cirugía hasta 4 a 6 semanas del postoperatorio, es importante ver cómo funciona el injerto y si se adapta o no al cuerpo huésped. Y la última etapa consiste en el postrasplante tardío, que abarca desde los 40 días del postoperatorio, y acá es importante detectar si aparece algún rechazo del injerto y complicaciones metabólicas
para ver si se está estabilizando la función renal. Es una etapa en la que también se empiezan a bajar un poco los corticoides. En esta primera etapa de post-trasplante inmediato, lo que va a haber que hacer es, recordemos que el paciente acaba de salir de una cirugía, entonces vamos a tener que aportar una cantidad de calorías suficiente como para minimizar el catabolismo proteico, ayudar a la cicatrización de las heridas, reducir el riesgo de infecciones, promover la cicatrización justamente. Entonces la idea es aportar entre 30 a 35 kilocalorías por kilo y recordar que puede elevarse este valor si hay desnutrición, fiebre o infección hasta 45 kilocalorías por kilo. Respecto de los hidratos de carbono, como vimos que se utilizan corticoides como para la inmunosupresión, hay que tener en cuenta evitar las hiperglucemias y controlar los hidratos simples. Respecto de las grasas, es importante sobre todo llegar al aporte calórico entre 30 a 35% para la recuperación del paciente. Respecto de las proteínas, van a estar aumentadas porque dijimos que hay que evitar el catabolismo, entre 1,3 a 1,5 gramos por kilo de peso. Y si la función renal vemos que no mejora de acuerdo a los valores de creatinina y urea, se puede llegar a aportar entre 1 gramo por kilo por día, pero por un máximo de 7 días. La idea después es aumentar el aporte. Respecto de los líquidos, se ajustan según la diuresis. Se pueden llegar a administrar líquidos con azúcar, con moderación en realidad esta recomendación, para aumentar calorías. Quizás se puede aportar algún licuado con frutas. Vemos la manera de tampoco generar una hiperglucemia. Respecto de los electrolitos, con el fósforo no suele haber problema, ¿sí?, si hay un buen funcionamiento renal, pero con el potasio quizás se tiene que restringir si hay anuria o hipercalemia. Respecto del sodio, tratar de que sea un aporte no muy alto, ¿sí?, hasta 2,4 gramos por día, evaluando la tensión arterial, la natremia, la retención hídrica y la diuresis. Recordemos que al ser pacientes inmunosuprimidos hay que lograr buenas prácticas de manufactura, evitar las enfermedades transmitidas por alimentos, ya sea durante la internación y en las primeras semanas del posoperatorio. Lo recomendable es evitar, alimentos crudos o cuya procedencia sea dudosa, alimentos contaminados con microorganismos o fermentados, utilizar vajilla descartable, lograr una cocción completa y mantener la cadena de frío. En la siguiente etapa de post-trasplante tardío, a partir de los 40 días postoperatorio, la idea es tratar de mantener un buen estado nutricional, evitando la ganancia de peso, ¿sí? Pensemos que ya salimos de ese catabolismo propio de la cirugía, entonces lo importante va a ser reducir los efectos colaterales de la inmunosupresión y evitar la hiperfiltración glomerular porque el riñón se está adaptando, ¿no? Entonces los requerimientos de energía van a ser un poquito menores que antes, entre 20 a 30 kilocalorías por kilo por día. Se van a poder aumentar las calorías según si hay que aumentar la dosis de corticoides, porque recordemos que a mayor dosis de corticoides va a haber un mayor catabolismo. La idea es controlar los hidratos simples y las grasas para evitar futuras complicaciones como ya vimos. El aporte de proteínas va a ser un poquito menor que en la etapa anterior, entre 0,8 a 1 gramo por kilo, una vez que se haya alcanzado una dosis estable de mantenimiento de corticoides, pero se puede aumentar si hubo pérdida de peso hasta 1,2 gramos por kilo, y en cambio si hay un rechazo crónico del injerto, si vemos que el filtrado glomerular empieza a descender por debajo de 40, 50, se puede restringir como en tratamiento conservador hasta 0,8 gramos por kilo por día, no más de eso, pero si hay que subir dosis de corticoides, ya sea por un rechazo agudo o por una infección, se pueden volver a las recomendaciones de la etapa anterior. Respecto de los electrolitos, si hay hipercalemia u oliguria, vamos a limitar el aporte de potasio a no más de 1 a 3 gramos por día. El fósforo se va a restringir siempre y cuando hay rechazo crónico del injerto, entre 800 y 1000 miligramos. Y el calcio también, lo ideal es también aportar entre 800 y 1500 miligramos, pero si no se cubre se puede llegar a suplementar. También puede ser necesario suplementar la vitamina D. Y en el caso del sodio se puede dar un aporte un poquito mayor porque
al haber disminuido la dosis de corticoides hay un menor riesgo de retención de sodio y de líquidos, pero en el caso que veamos que haya hipertensión o retención se va a restringir a no más de 1 a 3 gramos por día. Seguimos con las mismas pautas explicadas para pacientes inmunosuprimidos. Y respecto de las complicaciones metabólicas del trasplante renal, que por eso insistimos en controlar hidratos simples, fibra y grasas, son el sobrepeso y la obesidad, las dislipemias y la diabetes, ¿sí? Las enfermedades cardiovasculares son responsables de al menos el 30% de las muertes en estos pacientes. El sobrepeso y la obesidad, que es lo que tenemos que tener en cuenta, se relaciona con varios factores. Uno de ellos es una mayor sensación de bienestar, producto de que se normalizó la uremia y desapareció toda esa sintomatología que le impedía al paciente comer bien. Hay una falsa creencia de que con el trasplante se terminaron las restricciones alimentarias y el paciente se siente más libre y con mejor estado anímico y psicológico como para comer más, pero toda esa mejoría del estado anímico no se acompaña necesariamente de mayor realización de actividad física, y también es verdad que algunos pacientes pueden tener algún indicio de enfermedad ósea que limite su movilidad y la disminución del gasto energético, además de que la terapia con corticoides muchas veces induce un aumento del apetito y del depósito graso en el cuerpo. La obesidad genera un elevado riesgo de deterioro de la función renal y falla del injerto durante el primer año. En el primer año un 60% de los pacientes ganan entre un 10 a un 35% del peso previo, y recordemos que el aumento de peso aumenta las posibilidades de tener a largo plazo y a corto plazo tanto diabetes como hipertensión. Bien, respecto de las alteraciones en el metabolismo de hidratos de carbono y diabetes, se atribuye su desencadenamiento al aumento de peso y al uso de inmunosupresores. La incidencia de diabetes es del 20% en el primer año post-trasplante y aumenta hasta el 40% a los 3 años. Más del 50% de los pacientes se estipula que puede llegar a tener alguna resistencia a la insulina y su establecimiento suele ser definitivo. Los efectos negativos de las alteraciones en el metabolismo de hidratos de carbono son complicaciones cardiovasculares, infecciones y rechazo agudo del injerto y menor sobrevida, como vimos. Bien, el tratamiento inmunosupresor, como vimos, los glucocorticoides inducen hiperglucemia, generalmente en ayunas, y después existen los inhibidores de la calcinuria, que son tacrolimus, quizás son los más utilizados, ciclosporinas, que van produciendo toxicidad en las células de los islotes pancreáticos y pueden afectar la supresión de insulina. Algunos otros generan insulinoresistencia. Estas drogas las vemos que las utilizan mucho en lupus eritematoso sistémico. El empleo de las estatinas mejora la resistencia periférica a la insulina, y hemos visto que los eventos ateroscleróticos se dan en un 33% en los diabéticos versus un 9% en los no diabéticos. Es bastante la diferencia, y el riesgo de infarto agudo de miocardio aumenta un 60% luego de cada año post-trasplante en los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes. Respecto de las dislipemias, su establecimiento es definitivo. Al mes del trasplante, muy en forma aguda, alrededor del 50% de los pacientes ya la tienen, y alrededor de los 2 años del post-trasplante, un 75% de los trasplantados presenta hipercolesterolemia y un 30% hipertrigliceridemia. Su aparición también se ve influenciada por corticoides, por la presencia de proteinuria, por alguna dislipemia premia asociada al estrés oxidativo de la hemodiálisis, al aumento de peso, a la intolerancia de la glucosa. Las guías CADIVO 2013 recomiendan que los pacientes adultos con riñón trasplantado se traten con estatinas para prevención, independientemente de los niveles de LDL colesterol. La meta va a ser que el colesterol total no supere los 200 miligramos por decilitro, el LDL los 100 y los triglicéridos los 200. Esto es similar a lo que habíamos visto en dislipemias anteriormente. Vamos a litiasis renal.
La litiasis renal, como su nombre lo indica, es la presencia de litos, cálculos o llamados normalmente por los pacientes piedras en el interior de los riñones debido a un exceso de solutos en la orina. Es una orina hiperconcentrada. Ocurre con una incidencia del 12% en la población, mayoritariamente se da en adultos jóvenes de entre 30 a 40 años y son patologías que tienen altas chances de recidivas. Uno puede tener un ataque agudo hoy y volver a aparecer al cabo de unos meses o años, y las enfermedades crónicas no transmisibles llevaron a un aumento de la incidencia de la litiasis renal. Bueno, existen varios tipos de cálculos renales y es importante conocerlos para ver la terapia nutricional que hay que aplicar. Los cálculos de calcio son los más frecuentes, es decir, el 80% de los cálculos contienen calcio y la mayoría son los de oxalato, ¿sí? Pero los cálculos de calcio se pueden formar por una excreción aumentada, ya sea de ácido úrico, de calcio, con o sin una hipercalciuria, y por una excreción aumentada de oxalatos, que puede deberse o bien por un aumento en su ingesta o por un aumento en la ingesta de uno de sus sustratos, que es la vitamina C, aunque también puede haber una aumentada excreción de oxalatos por malabsorción de grasas, que hace que esas grasas se unan al calcio y generen un aumento en la absorción de los oxalatos. Respecto de los cálculos de ácido úrico, se pueden producir ya sea por un aumento en la excreción de ácido úrico, como puede ser en los pacientes que tienen gota, o bien por la presencia de un pH urinario bajo, menor a 5,5, que torne insoluble este ácido úrico y hagan que se deposite en el riñón. Después también existen los cálculos de struvita, que tienen una mayor frecuencia e incidencia en el sexo femenino, están asociados a infecciones urinarias crónicas, pero su tratamiento tiene que ver más con la ingesta de antibióticos y no tanto con el tratamiento nutricional. También existen los cálculos de cisteína, que son más frecuentes en niños por errores congénitos en la absorción intestinal y renal de ciertos aminoácidos, que haga que estén en exceso en orina y se vuelvan poco solubles. Los objetivos nutricionales de tratamiento son evitar el crecimiento de los cálculos ya formados, evitar que se formen nuevos, la recurrencia de los episodios, estimular la ingesta de sustancias que inhiban su formación y disminuir la de aquellas que estimulen su crecimiento. Otra de las estrategias puede ser modificar el pH urinario para contrarrestar, ya que hay cálculos que son ácidos, como los cálculos de ácido úrico, oxalato y cistina. Dentro de los factores inhibidores de la formación de cálculos renales o considerados protectores, encontramos el calcio, que se va a unir en el intestino al oxalato dietario, por lo tanto disminuye su excreción por orina al reducir su absorción. Después encontramos el magnesio, el citrato y los fitatos, que lo que van a hacer en su conjunto es inhibir la cristalización del oxalato y fosfato cálcicos, se van a unir al calcio y lo que hacen es inhibir la cristalización, forman complejos solubles con él. Lo que respecta al potasio, estimulan la excreción de citrato y reducen la eliminación del calcio, lo que queremos evitar, que la orina esté sobresaturada de calcio. Y por otro lado, la ingesta de líquidos lo que hacen es aumentar el volumen urinario y con eso se contribuye a la eliminación. Es por eso que la dieta DASH es buena, digamos, es una buena protección para la formación de cálculos renales, ya que aportan magnesio, potasio, fibra, ¿sí? Entre otros factores. Respecto de los factores estimulantes de la formación de cálculos, que son los que habrían que evitar, encontramos varios. Por un lado está el sodio, que lo que va a hacer en exceso es generar un aumento de la excreción de calcio y una hipercalciuria. Respecto del oxalato, si se consume en exceso, también va a aumentar su excreción. Hay que lograr un equilibrio entre la ingesta de calcio y oxalato. Si se van a consumir alimentos fuentes de oxalato en exceso y poco calcio, va a aumentar la oxaluria. Entonces, por lo general conviene consumir alimentos fuente de calcio junto con las comidas que contengan oxalato, como para reducir su absorción, como vimos recién. Respecto de la vitamina C, también estimula la excreción de oxalato, con lo cual lo ideal sería tratar de cubrir la IDR de vitamina C y no consumir alimentos suplementados o fortificados con esta vitamina.
Respecto de la proteína animal, aumenta la excreción de oxalato, de calcio, de ácido úrico, disminuye el pH urinario, con lo cual se forman complejos insolubles, se disminuye la excreción de citrato. Los azúcares simples también estimulan la calciuria. El alcohol y las purinas estimulan la excreción de ácido úrico y van a disminuir el pH urinario. Por eso estos factores hay que tenerlos en cuenta como para no excederse. Los alimentos que tienen alto contenido de oxalatos y que habría que evitar en exceso son los vegetales de hoja verde, la remolacha, el cacao, chocolate, frutos secos, legumbres, las infusiones, ¿sí? Las principales recomendaciones nutricionales consisten, por un lado, la energía la vamos a adecuar según el estado nutricional, haciendo hincapié en limitar los hidratos simples porque aumentan, entre otras cosas, la excreción urinaria de calcio y la hiperoxaluria. Respecto de las proteínas, el aporte debe ser normoproteico entre 0,8 y 1, priorizando las proteínas de origen vegetal, ya que las de origen animal aumentan la excreción urinaria de calcio, de oxalato, de ácido úrico, disminuyen mucho el pH de la orina y disminuyen la excreción urinaria de citrato. Respecto del sodio, va a haber que limitarlo a 2.300 miligramos día, ya que aumentan la excreción urinaria de calcio también y disminuyen la excreción urinaria de citratos. Respecto del calcio, el aporte tiene que ser moderado, entre 1.000 a 1.300 miligramos día. ¿Por qué? Porque si lo damos en exceso podemos aumentar esa excreción urinaria de calcio que no queremos. Respecto de la fibra, va a ser importante brindar el aporte de 20 gramos por día o más, como para evitar la formación de cálculos de calcio. Y respecto de los líquidos, recordemos que ayudan a mantener que la orina esté diluida, con menor concentración de solutos. El 50% debería ser agua, pero entre 2 litros y medio por día estaría bien. Hay que evitar el alcohol por estimular, digamos, el exceso en la eliminación de purinas, las bebidas azucaradas por lo que vimos, las bebidas carbonatadas porque son muy ácidas, ¿sí? La sabor cola que tienen oxalatos o aquellas fortificadas con vitamina C. Bueno, y el último tema que vamos a ver de paciente renal es síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico se caracteriza por una proteinuria superior a los 3,5 gramos por día, que puede deberse a un aumento de la permeabilidad de la membrana basal glomerular, que hace que las proteínas se escapen de las arteriolas. Puede haber una proteinuria masiva con hipoalbuminemia. Al haber hipoalbuminemia puede haber edema, ascitis, derrame pleural y un aumento en la reabsorción de sodio. Las manifestaciones sistémicas del síndrome nefrótico consisten en hiperlipidemia, en alteraciones del metabolismo de la vitamina D, calcio y zinc. También puede haber anemia microcítica hipocrómica por pérdida de la eritropoyetina mayoritariamente. Y su aparición puede estar asociada a nefropatía diabética, hipertensión arterial, enfermedades sistémicas como lupus, cáncer o infecciones. Todas patologías que pueden predisponer a un aumento de la permeabilidad de la membrana basal, que sería el mecanismo fisiopatológico que predispone a esta pérdida de proteínas por orina, que recordemos no es en un rango normal. Respecto de las recomendaciones nutricionales, con respecto a la energía va a haber que aportar entre 30 a 35 kilocalorías por kilo utilizando un peso seco. Respecto de los hidratos y de las grasas se van a manejar como hasta ahora. Con respecto a las proteínas, el aporte tiene que ser tal que sea un sustrato para la síntesis de albúmina, pero no en exceso, porque dar proteínas de más empeoraría el cuadro, ya que va a aumentar aún más la permeabilidad de la membrana. O sea que entre 0,8 a 1 gramo por kilo de peso por día, priorizando que sean de alto valor biológico. Respecto del sodio, se va a limitar el aporte hasta 3 gramos de cloruro de sodio por día, hasta tanto baje el edema, y se puede llegar a usar diuréticos si es necesario. Respecto del hierro, se tiene que administrar solo si hay deficiencia, porque el hierro puede actuar como un factor oxidante del riñón y puede empeorar el cuadro. Entonces, tener cuidado con eso.
Fósforo y potasio se van a restringir si están aumentados en plasma. Respecto de las vitaminas, las proteínas transportadoras se pueden perder por orina, como vimos, y pueden haber niveles bajos de ellas, ¿sí? O de los electrolitos, entonces hay que dosar, digamos, las reservas. Y respecto de la vitamina D, puede requerir de suplementación, sobre todo si la absorción de calcio o sus niveles en plasma están disminuidos. Bueno, esto fue todo, que no fue poco, pero bueno, lo vamos a ir viendo con tranquilidad y espero que les haya servido la clase.